alarms from the Ravencroft Institute. Can anyone respond? Over. Dispatch, we got our hands full with the blackout and Oscorp. Cannot respond. Repeat, cannot respond. I better get over there now. Bueno, la ciudad de Nueva York sigue estando tan destrozada como debería después de las 1000 batallas que ha habido en los últimos, no sé, 2 días. Los ciudadanos tienen que estar de un feliz. Uy, espera. Antes de eso vamos a ver si mejoramos algo. Me gusta, pero no. Vamos a poner esto. Siempre está bien tenerlo. There's a riot at Ravencroft. We don't have the manpower to handle it. All we could do is close the bridge, seal it off. What about the people who work there? We sent in some task force guys to evacuate, but they're having a bad time. Any chance you can lend a hand? On my way. Las rapidillas. ¿Y qué demonios era una rapidilla? This is a nightmare. How to get so bad so fast? It's like someone deliberately freed all the most dangerous inmates. This is worse than I ever imagined. Al menos el edificio mola. Both the staff and the non-violent inmates are in a bad spot. I've got to get those people out. Nada de dar saltitos. Coño, ¿qué es Carnage? Joder. ¿Tan pronto me lo tiran? Espera, no. Hay un montón. Bueno. Con eso solucionas un poco las cosas. Un poco. ¿Por qué va por mí el guardia? Se supone que estás en mi lado, estúpido. Vale, pero es que tenemos unos cuantos cartas, sí. Okay, this wasn't a fair fight. But hey, you started it. I like her. Let me show you. Son muy terroríficos. Me mola mucho el diseño de estos presos infectados. Eso te enseñará nomás. Uy, espera. ¿Dónde voy yo? Spider-Man! Get me out of here! Thank you. It got so bad so fast. Glad to help. Just get as far away from here as you can. I got the spider! I call this the seismic blast! ¿Qué? Mira que me había dejado. Oh, come on, don't cry. I've got to evacuate anyone who's not involved in the riot. Getting too far away from the action. Pero... ¿qué demonios? I prefer to give you individual attention, but I'm really busy. Vale, eso decía no acercarte por mí. Vale, 1 y 2. You should see me do the worm. Thank you. I was so scared. Head for the bridge. The police will get you out. Parece que tenemos un francotirador allá. Espera. Vamos a dejar que el guardia se pelee un ratito. ¿Por qué pones mecánicas en el juego que luego no me permites utilizar? I've got to evacuate anyone who's not involved in the riot. Pero no están dando una paliza a su amigo, porque ¿qué coño no le ayuda? Sí, le están dando una paliza a su amigo. Pero hay que molestarse, supongo.
Es la pelea más ridícula que he visto. Target acquired. Vamos a ver. No, enfoca al otro. Enfoca al otro. Ahí lo tenemos. Sí. ¿Man? Ah, vale, es por la portada. Vale. Creí que ya le volvieron a tener esas dichosas armas. Vale. Sí, la puñeta. Venga, la puñeta. Ven a jugar. Bueno, lo de aturdir por los sueños. Ha sido una gran cosa. Espera, tú, ¿qué haces juguetándote ya? Deja de jugar, hombre. Espera, ya te... Vale, enfoca al otro. Espera, tenemos bastantes formas de pelear contra. Tú, baja. Pero... Get back to the action, acaba de decir. Pero si estaba en la acción. Vale, sorprendente, el juego quiere que rescate este lo... Thanks, brother. I mean that. Don't thank me yet. You need to get to safety. Qué preciosidad. Vale. Tal vez debería curarme. La verdad es que no sé si tengo usos limitados o no de la cura. Tal vez debería haberme curado al llegar allí. Esto es el Spiderman y que no te dejan subirte arriba es un rollo. Vale, mucho mejor. Oh, mierda. Qué pena. Claro, tírate por ti. Me encanta. Ha cogido el arma. Me encanta la onda vital esta. Es una pasada. Sí, es una pasada. Lo que me alegro de haberlo mejorado. Vale. Abajo. Bueno, no, yo abajo. Creo que... Ah, claro, no puedo utilizar desde la... Encima aturdir hace un montón de años. No me gusta nada porque hace un montón de años que del que no te das cuenta. Vale, de hecho no podía hacer. No, baja. He dicho que no, baja. Me encanta lo de tirarlo. Vale. Soluciono en parte. No sé si puedo matar a alguno de ellos. Spider-Man, help me. Si tú me lo pides. Tú. Vale. Joder, ¿de dónde han salido todos estos tíos? Bueno, vamos a pelear de forma. Muy divertido que sea ir por ahí haciendo kamehamehas. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es un ataque? Oh. Mencken, right? You work for Oscorp. I'll try not to hold that against you. What happened here?
It was Cassidy. We tried treating him with an experimental... You don't! I know what you and Fisk were up to. Using these people as guinea pigs. Okay, fine, but the danger's real. Cassidy changed into something horrible, deadly, and he wants to make more like him. How do I stop Cassidy? I'm not sure you can. You'd have to overwhelm the symbiote we injected him with. Stop it from functioning. Inflict too much damage for it to handle. Perhaps with fire, or intense vibrations. It's all theoretical. We planned further studies, but... Vale, el daño lo he pillado. What did this nutball cocktail of yours do to him? I don't fully understand it. But like everything else, the goal was to cure the Osborns. In this case, by creating organic, intelligent life forms, nanites, that rely on the body's survival for their own. Now listen to me. Any disease, any damage, they can recognize and heal, as well as protect and defend the host. Symbiotic relationship. More? Cassidy's a loony psycho killer. When did he turn into a social butterfly? He had an abusive father, absent mother. He was always jealous of other kids with loving, stable families. So he's trying to create one? Yes. Out of the most dangerous inmates at Ravencroft. He wants to build a family in his image. Pues la verdad es que lo ha conseguido. I'll get you outside, which is more than you deserve. But then I have to go after Cassidy. I agree. He's headed for the sub-basements, where the most damaged inmates are kept. Now, if he makes them into beings like him, no place will be safe. Oh. Hombre, sí que vamos al edificio. Vale, vámonos de paseo. Por aquí. O tal vez por ahí no. Es un poco triste, pero es la mejor manera que se me ocurrió de salir de aquí. Por cierto, me estoy quedando entre arañas en ningún lado. Okay, I'm fine from here. My car's outside. Get to a hospital. Tell the police everything. Or after I'm done with Cassidy, I'll come looking for you. El crimen perfecto. Solo le falta silbar. No veo ningún coche moverse, desgraciadamente. Ahora tengo que ir por aquí. ¿Qué remedio? Heavy-duty security. Wonder what they had here. I get the feeling something seriously wrong was going on here. I webbed your nostrils open so you won't snore. No need to thank me. No te digo que se queje. That water's got a live current in it. Gotta stay on high ground. Quita el dichoso poder. Vale, no quiere quitar el dichoso poder, así que vamos a ir por aquí. Hombre, supongo que el otro lo habrá oído. Bueno, vale, es un francotirador sordo. Venga, baja. ¿Puedo coger el rifle? You've led me on a merry chase, but now you're mine. Vale, creo que ya es suficiente.
Vale, no era suficiente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Spiderman, ¿por qué has dejado de subir? ¿Por qué tiene puesto que pierdas altura? Oh, no me han seguido. No quería tenerlo antes. A ver, acércate un poquito más para que te pueda traer. Eso. Ah, esa por atrás. No, no le hace daño. Vale, ¿por qué ellos no les hace daño a la electricidad? Bueno, vale, tendremos que ir ahí. Buena mina. That was fun. Let's do it again. Vale, 15 metros, por aquí tengo que ir. Y por ahí tengo un proceso de agujero. Voy a tener que saltar. Electrical equipment, burn marks. I bet this is where they held Max Dillon. Vale, por ahí tenemos, vale, perfecto. I get the feeling there's something behind that wreckage. El sitio que justo para estar justo debajo de lo que acabo de tirar. Gotta stay out of that water, or I'm gonna get one heck of a jolt. Trepa. Demonio. Mal funciona. No. Joder, que mal funciona esto. Y estas hechas se recuperan al cabo de X rato. De verdad voy a tener que ir a esta velocidad por aquí. ¿No me dejas ir normal? No, parece que no me deja ir normal. No me responden en la mayoría de los botones. Pues esto es un mareo. En serio, déjame irme de aquí. Por fin, boca arriba. Vale, esa ha sido la zona más mala del juego. No sé a quién se le ocurriría diseñar ese trocito de ahí, pero ha sido horrible. The Venom Project. Huh, great. Why is it never the Puppy Project or the Chocolate Project? Gotta stop Cassidy before he makes things even worse. You're trapped in my web, little spider. Don't fear the darkness. Let it in. Then you'll be like me. I've become my true self, Spider-Man. And you can too. I'll show you how. I know what it's like to be part of something bigger. You'll find out soon. There'll be two kinds of people. Those who are like me, and those who are dead. Which one are you? What on earth is that? Actually, it doesn't look like anything. I've never seen anything so horrible in my life. I have a growing family, Spider-Man. So many mouths to feed. I think I'll feed them you. That is the most disgusting thing I've ever seen. My friend is hungry. It wants a nice fat spider to munch on. You rejected my gift, but I have another one for you. Death. All the voices in
my head agree. You have to die. Vale, tengo que ir por ahí, sí. Vale, menos ahora ya me deja. Gotta stop Cassidy before he makes things even worse. Qué curioso, están haciendo niveles extremadamente pequeños en esta zona. Yo pensé subir con mis dos amigos cargados. Can't turn my back on people in need. Vale, tenemos un sitio perfecto para una lucha final. Cassidy! That's as far as you go. One of you is already too many. I'm not Cletus Cassidy. Not anymore. I'm my true self now. I'm Carnage. Seismic Blast has a way of bringing people together on the floor. Vale, he hecho me ha hecho daño. You're just not ready to see the truth, are you? I didn't web up your mouth because I don't want you to suffocate, but you're starting to talk me out of it. See, you think you're joking, but I know what you won't admit to yourself. When I killed those criminals, you were happy. You were grateful to me, weren't you? No, It's not too late to understand. I'll tell you. Whatever you want to know. You say you're searching for answers in death, but what were you trying to do when I stopped you? Make others like you? A family? So we can spread the message, the truth, that chaos and death are the only— Wrong. You're trying to create a family because you never had one. You weren't looking for death, Cletus. You wanted the life you never had. Now who's not seeing the truth? What makes you think I'm anything like you? You wanted to do what I did. End those criminals forever. That's true. I didn't want to admit it, but I'd be lying if I said I didn't feel that way. I knew it. But that's human. Anger, wanting revenge. It's not wrong to feel emotions like that. It's wrong to act on them. You said you killed to understand death. What are you trying to understand? The meaning, the truth. The secrets it reveals about all of us that we're afraid to see. I can tell you that. Death is a part of life. It happens. Sometimes for a reason, sometimes for no reason. You're wasting your time looking for some cosmic answer in death. Life is where you find meaning. And buddy, you've wasted yours. Here's the real difference between us, Spider-Man. I'm at peace with who I am. You shouldn't be. And you should? Then why aren't you? Sorry, Cletus. I just figured out talking to a psycho killer isn't gonna give me the answers I'm after. I know what will. Death. It's like a disaster movie, but just for you. Vale, eso parece haber funcionado. I call this the Seismic Blast. It's just... ¿Por qué el juego me enfocó como loco para que vaya a eso? They say everyone's the hero of his own story. But come on, I'm the hero of this one. ¿Por qué el juego sigue empeñándose en apuntar hacia las paredes como si fuesen un enemigo? A ver, vale. No sé si lo puedo estirar. No, Oh, Seismic Blast. Is there anything you can't make better? otra vez. First blood to me.
No voy a poder hacer absolutamente nada si el juego se empeña en apuntar hacia las paredes como enemigos. Cletus, I can help you. Get you to people who can fix what they did to you. You're the one who needs fixing, Spider-Man. Toda la vida que recupero la voy a perder. What I was always De todos los ataques que me tiene que hacer, que me podría hacer, tiene que ser el que hace más daño. Uf. Qué pena que esto no te haga daño. Pero, en serio, por favor. A ver, es que aunque las active luego me pide que las desactive. Vale, eso ha sido raro. Estaba listo para curarme hace un rato. Wow, ataques dirigidos. ¿Me dejas curarme entero? ¿De verdad? Vaya. Bien, al todo. My luck. Now I'll get busted for smoking in public. first blood to me. Let's get last blood too. So much for fires being romantic. Lo derrotaría si lo pudiese ver. Bueno, vale, voy a apagar todos los restos de fuego porque no sirven para nada. Get a lot bloodier than that. ¿Por qué no hay una habilidad que me permite ver enemigos en cualquier parte y luego hacen enemigos a los que no necesito? Qué pelea más plasta. Vale, ahí está. Honestly, that's an improvement on what you were wearing. Es que esto no sirve de nada. Me estoy quedando sin ideas. I think my costume protects me, but not enough. Esta es oficialmente una de las peores peleas de jefe que he visto en un juego. With great power comes great responsibility. Forget that. Y con peleas absurdas viene huidas absurdas. O estrategias absurdas. Tirón correr. Tengo que... No, me estaba haciendo tirón correr a esta mierda. A eso me está haciendo. Mira, hasta el juego se bloqueó ahí y no lo pude. Odio el apunte automático que mete a objetos. Odio el apunte automático que mete a objetos. Es ridículo. Es que sigue queriendo hacer hasta aquí. Desde ahí quiere enganchar a los objetos. Y no es una pista porque lo quiere hacer y lo quiere deshacer. Así todo el rato. Pero si me salto hacia ahí, estúpido. Vale, juego, dame una pista. Estoy harto de esta pelea. Dame una pista. Oficialmente, dime qué coño tengo que hacer porque estoy harto. A ver, ¿eso te tira? Bien, eso te tira. Es una pena que no haya ninguna puta forma de solucionar. Vale. Hombre, mira, ahora se queda abajo.
Atraviesa el modo por el mejor esto, una accesibilidad muy buena. Vamos a enfocarte hacia ahí. Sí, enfocarte hacia ahí. Joder, juego, vete. No, 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 no enfoques esa mierda, no enfoques esa... Quiero cargar el golpe. Por cierto, está en el fuego. No, pero desde aquí también quieres... Oh, por favor. ¡Qué mierda! De autoapunte, ya se lo podían haber metido por el culo. Por cierto, estás en juego. Botón equivocado. No, no quiero apuntar. Por favor, juego, vete. Estás en el juego, ¿qué tal si te mueves? A ver, juego, enfoca hacia arriba, enfoca hacia arriba. Es que me bloquea hasta la puta cámara. Hasta la puta cámara me bloquea. Bueno, lo siento, ¿no? A ver, no trataste de enfocar en una punta así. Mira mi gato para arriba. Ah, me autoagarra. Por suerte se está quemando. Mientras me estaba atacando se estaba quemando. That's not the answer, Cletus. None of us are gonna find any answers here. What's the matter, Peter? You look like you lost your last friend. Hey, but I know for a fact you've still got at least one. It's Uncle Ben. I miss him so much. I just feel lost without him. He raised me. I loved him. And he died because he was looking for me. I'm not sure how to live with that. Let me ask you something, Pilgrim. Your Uncle Ben, he was one of the best people I ever knew. Everyone loved him. He had an amazing life, right? So, why do you want to make it all about how it ended? What counts isn't how he died, Peter. What matters is really the way he lived. I want you to make his life mean something. I want you to be the man he raised you to be. The man that he was so proud of when he saw what you were growing into. He told you that? All the time. Your uncle knew what a tough place the world could be. He knew that it needs heroes. And hey, take it from me, you are one of those heroes. So what do you say? Are you gonna go out there and prove it? I want you to do it for Uncle Ben, and for me. Yeah. Yes, Dan. I will. I miss Uncle Ben. I'll always miss him. But I don't have to replace him, because he already gave me everything I needed. Now it's up to me to honor his memory by using what he gave me, in a way that'll make him proud. Enough said. Enough said.
Y esto ha sido el Increible Spiderman 2. La verdad es que ha sido una pena. Ese jefe final, la idea era muy chula. El combate puede haber sido una pelea muy chula, pero es que con el autopunto el juego te lo destrozan. Y odio cuando un juego no te da ni una sola pista en algún momento. Por ejemplo, no era difícil imaginarse que con la onda de choque lo podías tirar hacia el fuego, pero es que como siempre está todo el rato apuntando el juego automáticamente hacia el fuego para desactivarlo o activarlo y desactivarlo. Y por cierto, yo habría puesto que cada vez que tú pusieras el botón para acercarte contra Masacre, dijese algo, más que simplemente desaparecer. Eso de que cada vez que le tocas desaparezca y ya está, yo hubiese dicho algo. Prueba algo diferente, que el personaje dijese alguna para que te hace pensar en algo más. No sé, pero lo del autoapunta destrozó esa pelea. Es ridículo como en todo el juego no hay un autoapunta en los enemigos, no puedes controlar al más puro estilo de cualquier juego. No solo el del típico, el del Dark Souls, de pulsar ese botón, el R3, y seleccionar al enemigo. No lo puedes hacer en AI, y en la última pelea te lo ponen contra un objeto. Sí, es una forma de decir que ese objeto va a ser importante para la pelea, muy importante, pero cuando lo tengas activado que no esté todo el rato el juego saltando, y si estás peleando contra un tío, que no te salte directamente hacia el objeto. Porque ha sido una pena en la pelea. Mola mucho lo de tener que activar el fuego para dejar al clon anclar en una zona y poder pelear contra él. Era una idea muy muy chula. Una pena. Bueno, y gracias por llegar al final del Increible Spiderman 2. Nos veremos en la próxima guía. Hasta entonces. I consider it my honor to provide any help I can. What happened to young Osborn is tragic, but never fear. I'll continue to finance the task force myself. And, at the risk of seeming overconfident, I promise you, with the criminal organizations that plagued our city crushed, the crime rate will go down to a manageable level. Yeah. Goodbye. There you are. Come in, my friend. Come in. I couldn't have done this without you. Chameleon. What happens now? Now, the real work begins.